Listo, continuamos. Otra diferencia también marcada respecto del método anterior, pues aunque él nos hace referencia a esas létricas y esas letras simplemente es una clasificación que tiene que ver con precisamente también definir cuáles son los suelos, si son gravas, si son arenas, si son arcillas, si son limos, ¿sí? De todos modos, no se queda corta. Esta clasificación adicionalmente requiere de un cálculo de un numerito específico. Ya lo vamos a ver. Ojo, en esta tabla viene una fórmula. Yo ahí incluso le estoy haciendo alguna referencia respecto de eso. SIG se llama índice de grupo. Es un número que tienen que calcular obligatoriamente para dar respuesta por este método, el índice de grupo. Ya les explico bien qué es. Pero en la misma tabla vienen, digamos, lo que vendría siendo esa formulita. Viene B mayúscula sobre 0.08 para el caso, ¿sí? Todo eso es un solo término, ¿sí? Y simplemente es, en vez de decir porcentaje que pasa el tamiz 200, le pusieron eso, B mayúscula sobre 0.08, pero todo eso es porcentaje que pasa el tamiz 200. Adicional de eso, en esta tabla, esa forma como expresan de todos modos toda la fórmula, ¿sí? Toda la fórmula, se queda corta. ¿Por qué? Porque no hacen un poco de comparaciones respecto de unos rangos que existen para precisamente garantizar un buen desarrollo de ese cálculo de índice de grupo. Yo les voy a enseñar la forma más fácil donde sí intervienen los rangos, ¿sí? Vienen también unas létricas, algunas parecidas a estas. Es la misma fórmula, solo que desarrollada bajo ciertos parámetros de rangos que se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir, por ejemplo, para lo que tiene que ver con el índice de plasticidad, para lo que tiene que ver con el límite líquido e incluso para lo que tiene que ver con el porcentaje que pasa. Entonces ya esto es como para que entiendan que aunque ustedes esta fórmula la tienen ahí en esa tabla, les recomiendo, ¿sí? A no ser que tengan la misma precaución de tener en cuenta los rangos que yo les voy a dar, esta fórmula aplicada directamente de pronto les va a dar diferente a como yo se las voy a explicar.
Y como yo se la explico, es realmente como tiene que generarse el índice de grupo, porque sí se tienen en cuenta los rangos o parámetros en los cuales se puede estar desarrollando estos términos, ¿sí? Aquí en ningún momento le está diciendo tal parte de la fórmula solamente puede estar entre tal y tal rango. Aquí no le dice nada. Aquí asumen que usted lo sabe. Por tanto, pues yo se lo explico de la manera de verdad que lo desarrollen y no vayan a tener errores al momento de evaluar precisamente esos parámetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este método de la ASTA? Primero es otra tabla. Entonces, comparar el porcentaje que pasa en el tamiz 200 con si es menor del 35% o mayor del 35%. ¿Sí? En este caso, nuestro porcentaje que pasa el tamiz 200 es 48.9. ¿Sí? 48.9 casi siempre es mayor que 35%. ¿Sí? Para el caso, si eso se está cumpliendo, quiere decir que para nosotros sería un suelo fino. Es decir, que en nuestra evaluación por este método nos olvidamos totalmente de lo que es la parte de la tabla de los gruesos, ¿sí? Y era lo que decía precisamente la compañera. Nosotros en el método anterior, con esos mismos datos, nos daba de entrada que era un suelo grueso. En este, haciendo la comparación, nos da que es un suelo fino. Y así lo trabajamos simplemente. ¿Por qué esos porcentajes son diferentes respecto del otro método? Porque este hace énfasis específicamente hacia la granulometría que se requiere básica como para una estructura de un pavimento, es decir, para una vía. Entonces, por esa razón, el tipo de porcentaje es diferente. Muy bien. Para dar respuesta por este método, es decir, por el método de la ASTO, adicional a la respuesta que se obtiene de la tabla, es decir, como trabajamos, por ejemplo, en la clasificación unificada, que obtenemos arcilla no sé qué, o arena no sé qué, o grava algo, eso, adicional de eso, se debe también generar calcular lo que se conoce como el índice de grupo, ¿sí? También se realiza la comparación de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? Cuando nosotros hemos definido o hemos llegado de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, que nos cumple algo, ya con eso nos tenemos que quedar. Nosotros no tenemos por qué continuar evaluando algo. Es decir, el descarte nosotros lo hacemos justo hasta donde algo nos cumple. Y ahora sí, digamos que allá pues vamos a estar comparando muy similar a lo que estábamos haciendo en el otro método, ¿sí? Realizamos las comparaciones, pero adicionalmente esto es lo que se genera como índice de grupo. Hace parte de la respuesta, toca escribirla, ¿sí? Si falta la respuesta, y les advierto una vez, si todo lo otro les quedó bien, pero no colocaron ni calcularon el índice de grupo, ese punto de una vez tiene la mitad de lo que valdría esa clasificación, ¿sí? De una vez. Hace parte de la misma respuesta. Esto que están viendo acá hagan de cuenta la misma fórmula que estábamos observando allá en la tabla, ¿sí? Lo que pasa es que simplemente los factores digamos, sufrieron un cambio de variable. ¿Para qué? Para poder generar lo que son los rangos en los que pueden estar, digamos, obteniendo respuestas.
¿A qué me refiero con esto? Entonces, por favor, de verdad acostúmbrense a trabajar es con esta formulita para que no tengan problemas. O, de ser el caso, por lo menos sepan que tienen que hacer estas comparaciones. Si no lo hacen así, si no se desarrolla que el índice de grupo lo generaron teniendo en cuenta los rangos en los cuales se puede encontrar esos factores de la fórmula de índice de grupo, les queda mal el ejercicio. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué es esto? Miren que por allá veíamos que era porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 35. Es más, miremoslo de nuevo. Ya les había dicho que todo este término es porcentaje que pasa. Entonces aquí tenemos un término que es porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 35. Todo eso multiplica a 0.2 por este más 0.05 por este otro factor, límite líquido menos 40. Y por acá tenemos porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 15, que multiplica al índice de plasticidad menos 10, que multiplica 0.01. Esto lo único que quiere decir es esos factores que están allá. Estos factores que les estoy escribiendo aquí en este momento. Porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 35, porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 15, límite líquido menos 40, índice de plasticidad menos 10. El resto de numeritos, pues noten que siguen estando ahí, es decir, es la misma fórmula, solo que de esta forma, ¿sí? Sacando digamos, haciendo los cambios de variable y evaluándolos por separado en los rangos, podemos obtener un resultado veraz de lo que es el índice de grupo. Entonces, quiere decir de que lo que está primero en el primer factor, en el factor A, todo ese factor A es porcentaje que pasa a 1200 menos 35. El valor que nos dé acá, aquí dice, varía solo de 0 a 40. De 0 a 40. ¿Qué quiere decir esto? Que si el resultado que nos da al desarrollar el porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 35%, nos da, por ejemplo, que puede dar un número negativo, nos diera, por ejemplo, menos 1, menos 1 no sería el resultado que estaría multiplicando aquí a 0.2. No, ¿por qué? Porque sale de este rango. En ese caso que nos está dando por debajo del límite inferior, que para el caso del límite inferior de esto es 0, nosotros vamos a poner el número 0, ¿sí? Si nos diera, por ejemplo, que el porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 35% nos da, por ejemplo, 45. 45 es un número que sale de este rango. El rango superior, el límite superior es 40. Entonces, en ese caso, así hubiese dado 45, 45 no sería el valor que iríamos a multiplicar por 0.2, sino que vamos a tomar el límite superior de esa comparación, que para el caso sería 40. Entonces, si nos da 45, es decir, cualquier número por encima de 40, nosotros vamos a tomar 40 como el factor que va a multiplicar aquí, ¿sí? Es decir, donde aparezca ese factor A, ahí iría en ese caso 40. Si nos da un número negativo, nosotros siempre vamos a tomar es número 0, ¿sí? No negativo. Miremoslo ahora con el otro. Entonces, tenemos otro rango. ¿Dónde encontramos aquí? A ver, por acá. Porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 15%. Varía solo entre 0 y 40. Entonces, la misma cuestión. Si nos llega a dar un número al desarrollar esta fórmula negativo, nosotros vamos a poner donde sea ese factor el número 0, que es el límite más cercano a ese rango, ¿sí? Entonces, por debajo, el límite inferior será 0. Pero si nos llega a dar que porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 15 nos da un número mayor de 40, pues por ser por encima del límite superior,
nosotros vamos a colocar número 40, ¿sí? No vamos a salir de estos en caso tal de que no se pueda. Ahora bien, mirémoslo de nuevo. Para el primer caso, si el porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 35 llega a ser, por ejemplo, 25, 25 es un número que se encuentra dentro de este rango. Quiere decir de que 25 sí es un número que yo puedo ubicar cada vez que encuentre este factor aquí en la fórmula, perfectamente. Si nos llega a dar, por ejemplo, en el caso de B, que el número da, por ejemplo, 38, 38 es un número que está dentro de este rango, o 1 si es el caso, ¿sí? Cualquier número que esté dentro de este rango será el número que coloquemos específicamente allí. Si se sale de los rangos por el lado del límite inferior, es decir, si nos dan números negativos, pues le colocaremos 0. Y si se nos sale por el lado del límite superior, es decir, mayor de 40 para cualquiera de estos casos de A y B, pues colocaremos 40 en esos casos. Para el caso de la fórmula del límite líquido menos 40%, es decir, el factor C, que solo lo encontramos por aquí, varía solo entre 0 y 20. Entonces, una vez más, si el límite líquido menos 40 me da un número negativo, le pongo 0 ahí en la fórmula. Si me da, por ejemplo, un número mayor de 20, supongamos nos da 30 o nos da 25, cualquier número mayor de 20, pues colocaremos ese número 20, ya que este es el límite superior de ese rango. Números como, por ejemplo, 1, 10, 15, 9, todos los números que estén dentro de este rango serán los números, en tal caso, que cumplirían, porque está dentro de la variación, y sería el que yo colocaría dentro de la fórmula. Y lo mismo trasladado a la fórmula de índice de plasticidad menos 10. Algo muy sencillo, pero obviamente no es lo mismo colocar directamente números negativos en la fórmula, que obviamente les va a dar una respuesta, pero de una les va a dar un índice de grupo que no va a corresponder. ¿Esto para qué es? ¿O por qué existe esto específicamente? Resulta y acontece que lo que se busca con eso es garantizar de que el índice de grupo no salga de un rango de más o menos que llegue al 20, ¿sí? Puede ser cualquier número, pero con eso nosotros garantizamos que se va a movilizar más o menos entre 0 y 20. El índice de grupo como número 0 es un número válido, es decir, a nosotros nos puede dar a la final índice de grupo 0, ¿sí? Es un número válido para nosotros. Profe, pero las fórmulas están diferentes, ¿no? No, es exactamente la misma fórmula, solo que aquí está desarrollada analizando estos factores. Es exactamente la misma fórmula. Si ustedes cogen y simplemente hacen el cambio de variable, meten estas fórmulas allí, les queda exactamente la misma fórmula que tienen allá en la tabla. Es exactamente la misma. Pero en la fórmula de allá a usted no le están diciendo esto. Allá asumen de que usted lo sabe. Por eso, para que no vayan a tener problemas, háganlo de esta forma, ¿sí? Así fácilmente ustedes pueden garantizar qué número es el que tienen que incluir en la fórmula para poder obtener el índice de grupo. Y una vez más, ¿qué pasa con esto? Si ustedes no lo hicieran teniendo en cuenta estos rangos, pues cualquier número, ya sea negativo o cualquier número superior a esto, ustedes lo meten ahí y obviamente les va a dar un número. Pero ese índice de grupo perfectamente les puede estar dando números mayores de 20. Y resulta y acontece que esa es una condición, que el índice de grupo se debe manejar entre 0, incluido el 0, y 20, ¿sí? Índice de grupo debe ser un número entero adicionalmente. Es decir,
si esto por alguna razón llega a dar algún decimal, tendrán que generar también la comparación de decimales para saber si pasa al siguiente número o redondean por debajo. Esa es la típica regla de redondeo. Aquí igual la vamos a repasar. Se supone que ustedes la deben saber, pero igual la vamos a hacer así. Y vamos a comparar esta parte con la fórmula de allá. Voy a copiar esta parte. Es decir, para que no quede duda de eso que les estoy diciendo, que es exactamente la misma fórmula. Vamos a analizarla. Por acá tenemos, miren estos dos factores son estos mismos dos factores. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues simplemente todo este factor, que es porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 35, ¿qué es lo que nosotros estamos denominando A? Pues va a terminar multiplicando a 0.2, sí, correcto, y va a terminar multiplicando a 0.005, que multiplica al límite líquido menos 40. Entonces, 0.005 multiplicado también por ese mismo factor, multiplicado por C. ¿Quién es C? Límite líquido menos 40. Ahí está, exactamente igual. Más porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 15, es decir, porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 15, es decir, para el caso es esta, la variable B, que lo tenemos por aquí, que multiplica al índice de plasticidad menos 10, que multiplica al índice de plasticidad menos 10, que para el caso es nuestra variable D. Y los tenemos, D y D. Y esos dos factores van multiplicados por 0.01. Miren, ahí está. Es exactamente la misma fórmula. Es exactamente la misma fórmula. Solo que de esta, como yo se las coloco aquí, es más fácil, les va a quedar mucho más fácil, créanme, para que puedan evaluar cuál es el número y cuál es el rango en el cual se van a desarrollar precisamente esos factores. Este factor, este factor, este factor y este factor. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí están tal cual. ¿Alguna duda de eso respecto de que sea la misma fórmula? La otra cuestión que decía por allá es que es un número entero. El número entero significa que tiene que dar cerrado, no puede dar en decimales. Un índice de grupo nunca da en decimales, nunca. Permítanme, guardo la sesión de grabación anterior. Ya va a empezar. Porque así. Insulta. Ya. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplito ahí rapidito antes de irnos, respecto de lo que vendría siendo precisamente esa comparación que habría que hacer en esa fórmula.
Entonces, vamos a suponer que tenemos estos datos. Supongamos que tenemos un porcentaje que pasa el tamiz 200 de 62%, un límite líquido del 30% y un índice de plasticidad del 12%. Listo. Con esos datos, nosotros en este caso podríamos desarrollar perfectamente lo que es el cálculo del índice de grupo. ¿Por qué? Porque son los factores que necesitamos. Porcentaje que pasa el tamiz 200, límite líquido e índice de plasticidad. Muy bien. Entonces, con estos datos, porcentaje que pasa el tamiz 200, límite líquido e índice de plasticidad, por favor, desarrollen estas comparaciones y me van diciendo cuál, para cada uno de estos factores, cuál es el número con el que se tiene que trabajar. Háganlo ahí rapidito. Es decir, 62% menos 35, 62% menos 15, 30% menos 40, 12% menos 10. Profe, qué pena, ya me llegó la invitación a reunión de mi siguiente clase. Yo termino de ver esta parte en los videos. ¿Cómo me dice, perdón? Es que ya me llegó la invitación a mi siguiente, o sea, la invitación a reunión de mi siguiente clase. Ok. Bueno, ahí vamos a mirarlo de rapidez como para... Por favor, les recomiendo que lo hagan y que de verdad se den cuenta. Por ejemplo, 62%, que es el porcentaje que pasa el tamiz 200 en este ejemplo, menos 35 da 27. 27 es un número que se encuentra entre 0 y 40, ¿sí? Entonces sí cumple, por tanto, 27 sería el número que vamos a utilizar. En la parte B, 62% menos 15. 62% menos 15 me da 47. 47, y si solamente varía entre 0 y 40, aquí viene la cuestión. Este número se nos salió por el rango superior. Por tanto, se toma 40, ¿sí? Es decir, cuando sale del rango de variación por encima, se toma el límite máximo, y cuando se pasa por debajo del límite mínimo o el límite inferior, se tomará 0, ¿sí? Y para el caso de los otros factores, entonces, ¿sé quién es? C es límite líquido menos 40. Pues nuestro límite líquido es de 30%. 30 menos 40 me da un número negativo, ¿sí? Un número negativo. Entonces, por tanto, se nos está pasando del límite inferior, por lo tanto vamos a tomar 0. En el caso del otro factor, que es 12 menos 10, nos da un número positivo, nos da 2. 2 es un número que está entre este rango, por lo tanto 2 sí lo podemos tomar para la fórmula. Desarrollenlo, termínenlo de desarrollar y hallan el índice de grupo y mañana lo miramos. ¿Listo, muchachos? En la próxima clase lo miramos. Sí, ingeniero.